Crea a los Dios te bendiga profetas. mucho, que tengas un bendecido día, una bendecida tarde, una bendecida noche, en el momento donde Dios te permita ver este devocional, que su palabra te bendiga. Y quería compartirte Segunda de Reyes, el capítulo 4, pero hacer un repaso en general del capítulo porque es muy lindo y si lo pueden meditar en sus casas y leerlo completo, creo que le va a ser de mucha bendición porque tenemos varias historias, porque arranca con la historia de el aceite de la viuda, aquella mujer que se queda sin sustento, el cual era esposa de un profeta, el cual tenía muchas deudas y no tenía cómo pagar, y venían los acreedores a llevarse a sus hijos, y ella va al profeta en busca de una ayuda, y el profeta le da la salida a través de que pida vasijas, que se encierre con lo último que le quedaba en la casa, que era un poco de aceite, y que el Señor se lo iba a multiplicar y que el aceite no iba a escasear siempre y cuando hubiera vasijas. Y ocurre un milagro extraordinario de provisión. Segundo, se encuentra con la mujer sunamita, que era una mujer importante en la ciudad. Ella ve una necesidad y la suple, que era hacer un aposento para el profeta, porque sabía que no tenía dónde estar, y ella le prepara un lugar. Por causa de ello, ella recibe un milagro, recibe un hijo que ella no podía tener. No solamente pasa esto, sino que después ocurre una resurrección, porque ese niño, estando en el campo con su padre, se ensoló y muere. Y ella va al profeta, y el profeta no recibe la revelación de lo que tenía que hacer o lo que estaba pasando, pero le pregunta, y entonces ahí ella le cuenta lo sucedido. Envía a su siervo, y el siervo no puede hacer nada. Fue con el báculo del profeta, y el profeta tiene que ir personalmente, y el niño resucita. Es extraordinario lo que pasa, y no solamente esto, sino que después el profeta va donde están todos los profetas, donde estaban preparando la comida, pero la comida no alcanzaba, y él declara una palabra, que se queden tranquilos, manda a cambiar porque dice que había mal en la olla aquella. Él pone harina y solamente lanza una palabra, porque Dios le dijo que comerán y sobrará. Entonces tenemos que entender lo importante que son las escrituras y meditar en ellas, porque vemos la provisión sobrenatural de Dios cuando no hay recursos, porque la mujer viuda no tenía recursos, pero Dios le proveyó los recursos para que saliera su situación. O sea, le importa la situación que hoy estás pasando, si no tenés los recursos, Dios te los va a enviar, Dios te los va a dar, y va a multiplicar lo que tenés para que veas su gloria y para que entiendas que su poder está sobre tu vida. Entonces, si hoy estás pasando una necesidad económica, déjame decirte que Dios te va a proveer de manera sobrenatural y va a multiplicar de una manera extraordinaria, y vas a entender que fue Él. Pero el secreto es puertas para adentro, porque le dijo: enciérrate con tus hijos. Y el Señor dijo que nosotros oremos en nuestro cuarto, en lo secreto, donde nadie nos ve, y Dios va a recompensar en lo público. No sé cuál es tu necesidad, pero en lo secreto Dios te va a dar la respuesta. Encerrate en la oración, encerrate a buscar de Dios, y vas a ver cómo Dios te recompensa a lo público. Segundo, si quizá tu situación económica no es mala, es buena, pero Dios te va a marcar algo. Vas a ver la necesidad y la vas a tener que suplir. Porque la mujer sunamita vio la necesidad y la suplió. Fue algo que nadie le pidió, pero ella vio la necesidad. Cuando Dios te entrega recursos, te va a hacer ver la necesidad, y es nuestro deber suplirla. Porque de esa manera Dios va a obrar de una manera extraordinaria. Y Dios le dio a ella algo que no pidió, que ella después le dice al profeta cuando pierde a su hijo. Pero déjame decirte que lo que Dios te entrega y lo que Dios te da siempre va a ser bendición. Y por más que el enemigo quiera levantarse para afligirte, para entristecerte, lo que Dios te dio, Dios se va a encargar de solventarlo, levantarlo, restaurarlo, darle vida a lo que se había perdido, lo que estaba muerto. Dios lo va a resucitar en tu vida. Simplemente créelo y confía, porque eres el que te dio la palabra. Y déjame decirte que no solamente queda ahí la palabra, sino que también continúa con la provisión: comerán y sobrará. O sea, viene el sustento, la provisión de parte de Dios de una manera abundante, porque no va a faltar, sino que va a sobreabundar. Tenemos que entender que para Dios no es difícil multiplicar, para Dios no es difícil prosperar. Lo importante es dónde está el corazón nuestro, a dónde nos enfocamos, en qué nosotros nos estamos aferrando. Es tiempo de confiar y creer en la palabra. Dice un texto que me gusta mucho, dice: crea a los profetas y serás prosperado. Y es verdad, cuando uno cree la promesa, recibe la prosperidad. Pero la prosperidad no es lo importante, sino la bendición de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque imagínense, Jacob había sido muy prosperado mientras salía en su camino, pero cuando se tiene que encontrar con el Señor, Él le dice algo: Señor, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y él era prosperado, porque ser prosperado no quiere decir ser bendecido. La bendición de Dios no tiene nada que ver con la prosperidad. La prosperidad es añadidura, pero la bendición de Dios trae paz. Hay mucha gente que puede tenerlo todo, pero no tiene paz en su corazón.
y lo más importante es tener paz y tranquilidad sabiendo que Dios está con nosotros. Que Dios te bendiga mucho y yo sé que en alguna de estas palabras el Señor va a hablar fuerte a tu vida, así que te invito a meditar el capítulo completo que va a ser de bendición. Crea a los profetas y serás prosperado. Bendiciones, saluditos.